En esta primer clase de inflamación presentaremos generalidades de la respuesta inflamatoria y aspectos de la respuesta inflamatoria aguda. La inflamación es más antigua que la humanidad. Signos de procesos inflamatorios se han podido encontrar en huesos de dinosaurios. Y es por esto que no podemos dejar de recordar algunos hitos históricos que nos han permitido arribar a los conocimientos actuales sobre el proceso inflamatorio. Ya en la cultura del antiguo Egipto, que se prolongó del año 3000 a aproximadamente el año 30 a.C., y de la cual se han encontrado registros escritos como los papiros Ebers, que datan del 1500 a.C., en los cuales se describen características clínicas y la farmacopea de la época de enfermedades inflamatorias, entre otras patologías. En el siglo I a.C., Cornelius Celsus describe los signos cardinales de la inflamación, a los que en el siglo XIX Rudolf Virchow agrega un quinto signo, la pérdida de función. En 1793, John Hunter, un cirujano escocés, plantea que la inflamación no es una enfermedad, sino un efecto de la naturaleza con efectos saludables para el anfitrión. En 1839, Julius Friedrich Cohnheim, patólogo alemán, precursor del uso de la congelación de muestras frescas para el diagnóstico histopatológico, describe el origen del pus a partir de algunos leucocitos de la sangre. Y para finalizar con algunos, no todos los hitos históricos, debemos mencionar los descubrimientos a fines del siglo XIX de Metchnikoff sobre la fagocitosis y Ehrlich sobre la naturaleza y función de los anticuerpos y sistema complemento, que constituyeron la teoría celular y humoral de la inmunidad, por la que ambos recibieron el premio Nobel en 1908. El siglo XX transcurrió con numerosísimos descubrimientos sobre la naturaleza y mecanismos de las respuestas microvasculares, mediadores de la inflamación, factores de la coagulación, ultraestructura de las células endoteliales, con distintas formas de abordaje para su estudio según la tecnología disponible en cada tiempo histórico, como por ejemplo estudios de microscopía electrónica, bioquímica, modelos in vitro, biología molecular, estudios de inmunohistoquímica. Y en el siglo XXI, ¿dónde nos encontramos? Haciendo la disección de mecanismos moleculares in vivo mediante el estudio de modelos experimentales con animales transgénicos. Entremos ahora entonces a la descripción de la inflamación. La inflamación puede presentarse en situaciones tan banales como la reacción a una picadura de mosquito o en enfermedades más severas como una bronconeumonía. Hay numerosas presentaciones en el campo de trabajo odontológico de enfermedades inflamatorias, como es el caso de la gingivitis, que se ilustra en las dos imágenes inferiores de esta diapositiva. Una gran mayoría de las patologías que tendrán que diagnosticar y tratar en sus futuros consultorios odontológicos serán de origen inflamatorio. Aprovechemos este momento para mencionar que el sufijo itis significa inflamación. Por ejemplo, una inflamación de una encía sería una gingivitis, la inflamación del apéndice, una apendicitis, de peritoneo, una peritonitis y así sucesivamente. La inflamación es la respuesta dinámica de los tejidos vascularizados frente a una injuria. Consta de mecanismos de defensa y de reparación. Es imprescindible que el tejido donde se da la respuesta inflamatoria sea un tejido vascularizado. Es decir, la respuesta inflamatoria no se va a dar en tejidos que no tengan vasos, como por ejemplo un cartílago o un epitelio. La inflamación es una parte de la respuesta inmune. Es aquella que está localizada en el sitio de la injuria y se caracteriza por una importante movilización celular, de manera tal que la respuesta inflamatoria aguda comprende lo que ustedes ya han estudiado como inmunidad inespecífica en el curso de inmunología, y la inflamación crónica sería la respuesta inmunitaria específica. ¿Cuál es la finalidad de la respuesta inflamatoria? Eliminar, diluir, tabicar el agente injuriante, es decir, neutralizar esa noxa que está provocando el daño.
Si bien la palabra inflamación o la idea de inflamación da una idea de una respuesta o una reacción perjudicial, en sí es una respuesta protectora esencial para la supervivencia. Tiene esa finalidad positiva de defensa, de reparación, adaptación frente a esos daños, y sí tiene una contrapartida negativa, que serían las enfermedades inflamatorias, donde esta respuesta inflamatoria provoca daño en esa batalla contra la noxa en los tejidos del anfitrión. Y la otra contrapartida negativa serían aquellas reacciones exacerbadas de hipersensibilidad y las reacciones en donde se producen cicatrices deformantes frente a una respuesta inflamatoria, como veremos más adelante en la evolución del. ¿Cuáles son los elementos que condicionan la reacción inflamatoria? Es decir, cómo se va a desarrollar, qué aspectos morfológicos va a tener. En primer lugar, tenemos que mencionar las noxas o agentes etiológicos de esta respuesta defensiva. Dentro de las noxas, que ya sabemos que se clasifican en físicas, químicas y biológicas, y particularmente dentro de las biológicas, tenemos que mencionar las infecciones bacterianas, víricas, fúngicas, parasitarias, las toxinas microbianas. Estos patógenos infecciosos son las causas más frecuentes y médicamente más importantes de la inflamación. Otra causa biológica sería la necrosis, que, como bien vimos en clases anteriores, va a estar seguida de una respuesta inflamatoria. El otro factor que condiciona la respuesta inflamatoria es el estado del sistema inmune. El sistema inmune puede estar sano, con una respuesta adecuada, o puede tener una respuesta exacerbada, como en los casos de hipersensibilidad, o una respuesta deficiente, como los casos de inmunodeficiencias. Y finalmente, el otro factor que condiciona el tipo de respuesta y el tipo de secuela o el tipo de resolución del proceso inflamatorio va a ser el tejido u órgano afectado. Los distintos tejidos van a tener distinta capacidad de respuesta, y recordemos que para que haya una respuesta inflamatoria el tejido tiene que estar vascularizado. La inflamación puede clasificarse según su duración en inflamación aguda y crónica. La inflamación aguda es aquella que tiene un inicio rápido y que dura en el orden de minutos y horas, mientras que la inflamación crónica es una respuesta de inicio más lento y que dura en el orden de los días o meses. El término inflamación subaguda es un término obsoleto, pero que se sigue utilizando en la clínica, y que sería una forma intermedia entre la inflamación aguda y la crónica, con un comienzo más gradual, con signos mucho más leves que los que aparecen en la respuesta inflamatoria aguda. A veces no son percibidos, y que tiene una duración intermedia entre una inflamación aguda y una inflamación crónica. La inflamación aguda. La inflamación aguda va a constar de una serie de reacciones vasculares y celulares que vamos a describir de aquí en más. El primer evento que tiene lugar en la respuesta inflamatoria es el reconocimiento del agente agresor por parte de células centinela de los tejidos, que expresan receptores como, por ejemplo, los Toll-like receptors o receptores de tipo señuelo, según las distintas traducciones, que se expresan en múltiples tipos celulares, como células epiteliales, células dendríticas, macrófagos u otros leucocitos, y cuya participación estimula la producción de moléculas implicadas en la inflamación, como moléculas de adhesión, de células endoteliales, citoquinas y otros mediadores que vamos a ver más adelante. Con respecto a los mediadores químicos de la inflamación,
Los mencionaremos brevemente y en algunos de ellos la acción por cuestiones de duración de esta clase, y para su estudio los remitimos al capítulo de inflamación de la bibliografía recomendada. Dentro de los mediadores químicos vasoactivos tenemos algunos derivados del plasma y otros derivados de distintos elementos celulares, como por ejemplo productos del sistema fibrinolítico, algunas quininas como la bradiquinina, de histamina, producida por los mastocitos y los basófilos, la serotonina, leucotrienos, prostaglandinas, metabolitos. Las prostaglandinas entran dentro de los metabolitos del ácido araquidónico, que ustedes ya habrán estudiado en bioquímica en cursos anteriores. Las citocinas, también llamadas citoquinas, son proteínas que regulan la función celular con un rol importante durante el proceso inflamatorio. Según la célula que las produzca, se denominan linfocinas, aquellas que producen los linfocitos, monocinas, por parte de los monocitos, adipoquinas, aquellas fabricadas por células adiposas o adipocitos, o interleuquinas, aquellas que se producen por leucocitos o células de origen hematopoyético. Las citoquinas son proteínas que regulan la función de las células que las producen y de otros tipos celulares. Son los agentes responsables de la comunicación intercelular y actúan a través de la activación de receptores específicos de membrana, como vamos a ver más adelante. Y entonces tienen funciones de regulación de la proliferación celular, regulación de la quimiotaxis, del crecimiento y proliferación, como dijimos anteriormente, modulan la secreción de inmunoglobulinas, entre otras funciones. Con respecto a la respuesta vascular, hay una vasoconstricción inicial que no está ejemplificada en este diapositivo, pero que mencionaremos. Esta vasoconstricción está mediada por un reflejo axónico y es muy breve, fugaz y que no tiene demasiada trascendencia en lo que respecta a la respuesta y a la manifestación de la respuesta inflamatoria. Lo que sigue a esa vasoconstricción es un aumento en el calibre vascular, una vasodilatación que va a ser activa, que va a estar mediada por estos mediadores químicos vasoactivos a nivel arteriolar de la microcirculación, y lo que va a producir es un aumento en el calibre y un aumento del flujo sanguíneo, un aumento en la cantidad de sangre que llega al sitio de la injuria. En esta imagen podemos observar en dos microfotografías teñidas de cortes citológicos coloreados con hematoxilina de eosina, dos imágenes de dos pulpas dentales donde se ve una situación de hiperemia o de vasodilatación. Ustedes recuerdan de histología que era difícil ver los elementos vasculares en la pulpa dental. Aquí vemos en estas dos imágenes los elementos francamente destacados y las luces vasculares llenas de elementos celulares de la sangre. Recuerden que estos son vasos capilares donde los eritrocitos circulan de a 1 o de a 2 como máximo en el diámetro vascular, circulan en tándem uno tras del otro, y aquí vemos luces vasculares llenas entonces de estos eritrocitos. Las luces vasculares están dilatadas y estos vasos están pletóricos, llenos de sangre. El otro cambio que se da a nivel vascular es un aumento de la permeabilidad vascular, que va a estar mediado por la acción de estos mediadores vasoactivos, también la histamina,
los leucotrienos, y que se da básicamente a nivel de los extremos venulares o de las vénulas postcapilares. Puede darse por distintos mecanismos. Uno de ellos es la retracción o contracción de las células endoteliales, como vemos en la imagen B, y la otra forma que se da generalmente en lesiones más graves, como por ejemplo en las quemaduras, es el daño o la lesión endotelial. Aquí vemos otra imagen donde se describen las respuestas de la microvasculatura a la lesión. En la imagen superior, la pared es de un vaso normal. La pared de los endotelios está sellada por uniones estrechas entre las células endoteliales adyacentes. Por el contrario, en la figura B, donde ya vemos una lesión o una alteración producida por el proceso inflamatorio, vemos que las células endoteliales están contraídas, se separan y permiten el paso de los constituyentes líquidos de la sangre. Es ese proceso de aumento de permeabilidad de los vasos, donde además pueden atravesar esa pared vascular elementos de mayor peso molecular, como son las proteínas. Esa primera respuesta de contracción produce un aumento de permeabilidad transitorio que dura de entre 15 a 30 minutos inmediatamente de la exposición a los mediadores. Luego podemos tener, en casos de lesiones más severas, una lesión directa grave sobre las células endoteliales, donde éstas se dejan pasar por tiempos mucho más prolongados este líquido o este exudado rico en proteínas. Tratando de resumir, ¿qué es el edema inflamatorio? El edema es ese acúmulo de líquido en los espacios intersticiales con un alto contenido de proteínas que constituye este edema inflamatorio. Va a ser provocado por no solo el aumento de permeabilidad vascular, sino por ese aumento en la presión hidrostática intravascular generado por ese primer proceso de hiperemia. Tenemos que aclarar en este punto que existen otros tipos de edema no inflamatorios que van a ser causados por razones hemodinámicas y que aplican a las patologías que vamos a ver cuando veamos patología circulatoria. El edema inflamatorio es un exudado, es un líquido con alto contenido en proteínas y que tiene también abundantes restos o detritos celulares, a diferencia de un transudado, que es un líquido de bajo contenido de proteínas y muchísima menor densidad, y se produce por un desequilibrio osmótico hidrostático a través de las paredes vasculares sin un aumento de la permeabilidad de los vasos. Luego de la respuesta vascular en la inflamación, vamos a tener una respuesta celular. Y aquí los leucocitos son el principal componente de esta respuesta inflamatoria celular. Recordemos que los leucocitos incluyen tanto los neutrófilos, los linfocitos T y B, monocitos, circulantes, que cuando pasan a los tejidos se van a convertir en macrófagos, eosinófilos, células cebadas o mastocitos, basófilos. Todas estas células tienen un origen común en la médula ósea. Pero el principal protagonista de la respuesta inflamatoria aguda es el polimorfo nuclear neutrófilo. Estas células, con esos núcleos con 3 o 4 lóbulos, son células que tienen una función fagocítica y van a ser la primera línea de defensa celular para intentar neutralizar a la noxa. Las células. ¿Cómo se produce el reclutamiento
de los polimorfos nucleares neutrófilos, va a haber previamente una activación de las paredes o de las células endoteliales que componen la pared vascular, donde estas células van a empezar a expresar sobre sus membranas distintas moléculas de adhesión. Digamos que en este punto las principales protagonistas de esta adhesión y migración de los polimorfos nucleares van a ser las integrinas, las selectinas. Este trayecto del leucocito de la luz del vaso al tejido es un proceso que comprende varios pasos secuenciales y es mediado por estas moléculas de adhesión y citoquinas. En la luz vascular, lo primero que se produce es una marginación o un acercamiento de las células a la pared endotelial, luego un rodamiento y luego adhesión al endotelio, que normalmente no fija las células circulantes, se comportaría como una lámina, podríamos decir, de teflón que recubre la superficie interna del vaso. Pero en la respuesta inflamatoria o en algunas situaciones donde hay una alteración funcional de la célula endotelial, ese endotelio empieza a expresar sobre su membrana estas moléculas de adhesión y pasa de ser una lámina de teflón a un velcro que pega o adhiere donde pueden adherirse, por explicarlo sencillamente, estas células. Luego de esa adhesión, la célula termina atravesando el endotelio por un proceso que se denomina transmigración o diapédesis, que le permite entonces salir al espacio extracelular para cumplir su función en la respuesta inflamatoria. En este cuadro y en este esquema tenemos un resumen de los primeros pasos vasculares y celulares de la respuesta inflamatoria. Partiendo de entonces de una injuria o una lesión tisular, lo primero que vamos a tener son esos cambios vasculares, con esa primer vasoconstricción fugaz, breve, que ni siquiera está graficada aquí porque no tiene gran trascendencia, pero luego seguida de una vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular, activación de la coagulación a nivel de las células endoteliales, con activación de las plaquetas y activación del endotelio. Dentro de la activación plaquetaria y la activación de los mastocitos en la zona, vamos a tener liberación de histamina que produce una gran vasodilatación. Las células endoteliales sufren esta contracción, que vemos ahí una flecha al lado del título de edema, ese edema inflamatorio rico en proteínas, donde van a salir, además de los líquidos, de un ultrafiltrado de los líquidos del plasma, vamos a tener proteínas como las inmunoglobulinas, el fibrinógeno, ese fibrinógeno que una vez desencadenada la cascada de la coagulación se va a transformar en fibrina, que tiene la función de fijar la noxa en la zona, el líquido de edema la diluye, separa los componentes de ese agente agresor, para que luego esos primeros leucocitos, los polimorfos nucleares neutrófilos, algunos monocitos que luego se transforman en macrófagos, vayan a tratar de eliminar a la noxa. Por otro lado, en la zona de la derecha del cuadro, tenemos la activación de los macrófagos a nivel tisular, con liberación de esas citoquinas y factores quimiotácticos, que contribuyen también al reclutamiento y estimulación de las células inflamatorias hacia la zona de la lesión tisular. Esa lesión tisular, provocada en este caso por estas bacterias esquematizadas como pequeños bastoncitos rojos, que van a ser entonces diluidas, fijadas en la zona y neutralizadas si la reacción inflamatoria hasta este punto aguda es exitosa. ¿Cómo neutralizan o cómo eliminan estos polimorfos nucleares neutrófilos, que recordemos son las células que van a constituir el infiltrado inflamatorio agudo? Las polimorfos nucleares van a
eliminar a la anoxa por medio o bien de la fagocitosis, con la cual el agente agresor es incluido dentro de esos lisosomas y luego degradado por las enzimas lisosómicas dentro del fagolisosoma. Otro mecanismo con el que cuentan los polimorfonucleares neutrófilos para eliminar a la anoxa es un mecanismo descrito en el año 2004, que son las trampas extracelulares de los neutrófilos. Las trampas extracelulares de los neutrófilos, o NETs por su sigla en inglés, son redes fibrilares extracelulares compuestas por proteínas granulares, es decir, de los gránulos intracitoplasmáticos, y el DNA de los neutrófilos, que se unen a los patógenos y degradan estos microorganismos. Este es un mecanismo que tiene especial presencia en todas las membranas mucosas del organismo. En esta imagen podemos observar un corte histológico coloreado con hematoxilina y eosina, donde se ve claramente la vasodilatación de este vaso capilar. Lo que vemos en el extremo superior derecho de la imagen es un epitelio. Esto corresponde a una mucosa bucal, en donde vemos aquí en el conectivo, en este elemento vascular, los vasos dilatados y se evidencia claramente la marginación de los leucocitos. Fíjense que son esas células nucleadas, incluso podemos distinguir los núcleos lobulados de los polimorfonucleares neutrófilos acercándose a las paredes endoteliales de este vaso. Aquí en otra imagen también vemos un vaso dilatado, pletórico, lleno de sangre, y lo que se observa en esta imagen es la presencia de polimorfonucleares neutrófilos, muchos de ellos, por fuera o fuera del elemento vascular, lo cual los convierte ya entonces en un infiltrado inflamatorio, y si hay presencia de polimorfonucleares neutrófilos podemos hablar de un infiltrado agudo. Otra cosa que tendremos que ajustar un poquito más el ojo es la presencia de algunos sectores más claros en ese tejido conectivo, que nos estarían indicando la presencia de ese exudado que separa los elementos celulares, que infiltra y se mete en ese espacio intercelular, y que constituye también parte de este exudado inflamatorio. Macroscópicamente, lo que vamos a observar en una inflamación aguda son los signos cardinales descritos por Celsius de calor, rubor, tumor y dolor, que se corresponden histopatológicamente. Ese calor o aumento de temperatura en la zona va a estar asociado entonces a esta hiperemia, esta mayor llegada de sangre al sitio de la lesión. Asimismo, el rubor o enrojecimiento de la zona va a estar asociado a esta vasodilatación y mayor irrigación a nivel del sitio inflamado. Y el tumor es un término clínico que significa aumento de volumen. El aumento de volumen va a estar asociado al edema. El dolor, algunas sustancias algógenas, es decir, que generan dolor, liberadas en la zona, así como el dolor está asociado a la compresión de elementos nerviosos por parte de todo este exudado inflamatorio. Y finalmente tenemos la pérdida de función, otro signo clínico agregado en la descripción por Virchow, que corresponde a que la zona inflamada no puede ejercer su función natural. Por ejemplo, si nosotros tenemos una lesión a nivel muscular, ese músculo no se contrae o no va a ser utilizado funcionalmente de manera normal. La inflamación aguda puede presentar distintos patrones morfológicos,
Y recordemos entonces que ese exudado inflamatorio está constituido por el edema inflamatorio y ese infiltrado celular de polimorfonucleares neutrófilos, restos de células y pueden haber o no presencia de algunos microorganismos. El edema inflamatorio era ese líquido, un ultrafiltrado de plasma, más las proteínas que salían por el aumento de la permeabilidad vascular. Dentro de esas proteínas tenemos inmunoglobulinas, fibrinógeno, entre otras. El fibrinógeno en particular va a polimerizar una vez que sale de los vasos, formando esa malla o red de fibrina. Los tipos de exudado que podemos encontrar son el exudado fibrinoso, seroso, catarral, purulento, hemorrágico, pseudomembranoso, necrotizante, donde el aspecto morfológico va a depender de cuáles de los elementos del exudado inflamatorio van a predominar o van a estar en mayor concentración. Por ejemplo, en un exudado de tipo catarral es aquel que se caracteriza además por una hipersecreción de las glándulas de la zona inflamada y se da particularmente en infecciones de vías respiratorias superiores. Ese exudado catarral también puede ser un exudado que denominamos mucinoso, rico en mucopolisacáridos, propios de tejidos con abundancia de células mucosas, como el sistema respiratorio o digestivo. El exudado purulento es aquel en donde lo que se va a predominar es la presencia de polimorfonucleares neutrófilos en distinto grado de sufrimiento celular. Puede haber, como vimos en la clase de patología celular, alteraciones con acúmulo lipídico, es decir, polimorfonucleares que entran en un proceso de acúmulo graso y terminan en muerte celular. Esa muerte de los polimorfonucleares neutrófilos se da con rotura de todas las membranas celulares y liberación del contenido de los lisosomas de los polimorfonucleares neutrófilos, lo cual hace que se produzca una degradación tanto de las células del infiltrado inflamatorio como de las células presentes en la zona donde se produce este exudado purulento. El exudado purulento recibe el nombre de pus. El pus, recordemos que es masculino, el pus, va a producir degradación o destrucción en la zona de elementos celulares, de la matriz extracelular. Y puede tener distintas presentaciones. Se puede formar un absceso en el cual se forma una cavidad neoformada. Esa neoformación depende o es a expensas de esa necrosis tisular que se produce en la zona por la presencia entonces de este exudado purulento, y ese acúmulo de pus dentro de una cavidad neoformada recibe el nombre de absceso. El absceso puede resolver una vez neutralizada la noxa, o puede ese pus tratar de labrarse un camino hacia el exterior. Ese camino que se labra el pus hacia el exterior recibe el nombre de fístula. Por otro lado, otra presentación puede ser un flemón. En el caso del flemón, el exudado purulento se va disecando planos musculares, se emplaza o se ubica dentro de estos planos musculares, donde se van disecando las fibras musculares y vamos a tener el exudado entreverado o interpuesto entre los elementos celulares musculares. Y finalmente, un empiema es la colección de pus dentro de una cavidad preexistente, como puede ser la cavidad pleural, la cavidad uterina, en cuyo caso hablamos de piometra, en el caso de el acúmulo de pus dentro de las cavidades pleurales o de cavidad torácica se habla de piotórax. Podemos tener un empiema subdural y se diferencia del absceso entonces porque esas son cavidades previamente existentes. Aquí tenemos un ejemplo clínico de un exudado purulento
de un absceso probablemente en el maxilar inferior, que además puede tener presencia de un exudado también dentro de los planos musculares en este caso. Aquí vemos un absceso pulpar, donde en el extremo inferior izquierdo de esta microfotografía vemos esa cavidad. Recordemos que la necrosis que se produce por liberación de todas estas enzimas y de los gránulos o de los lisosomas de los polimorfonucleares neutrófilos van a producir una degradación tisular importante. El tipo de necrosis que se produce es una necrosis de liquefacción, y muchas veces ese material se pierde en la zona de mayor destrucción en las preparaciones histológicas. Por eso vemos esa cavidad libre de elementos en la imagen histológica, pero en la zona periférica, donde vemos una mayor afinidad por la hematoxilina, que con este aumento no podemos percibirlo, pero que corresponde entonces a un importante infiltrado de polimorfonucleares neutrófilos en distintos grados de sufrimiento celular. Esos polimorfonucleares neutrófilos reciben el nombre en el éxodo purulento de piocitos, células del pus. El piocito no es más que un polimorfo nuclear neutrófilo en distintos grados de sufrimiento celular o vías de necrosis. Aquí vemos una zona de éxodo purulento donde fácilmente podemos identificar los lóbulos de los núcleos de los polimorfonucleares neutrófilos, esos núcleos segmentados. Aquí vemos un flemón donde podemos distinguir verticalmente las fibras musculares y entre ellas la presencia de este exudado purulento. El exudado seroso, por otra parte, es aquel en donde lo que predomina es el componente líquido del exudado inflamatorio, y este es un ejemplo que ustedes habrán podido ver. Es una ampolla que puede ser provocada por quemaduras o exposición a radiaciones ultravioletas. Aquí vemos un ejemplo de un exudado hemorrágico, donde además del infiltrado de células inflamatorias y del exudado, tenemos presencia de eritrocitos, porque se produce una extravasación de sangre en el sitio del infiltrado inflamatorio. Recordemos que hemorragia, en realidad lo vamos a ver cuando veamos patología circulatoria, una hemorragia es la salida de sangre de un elemento vascular. Aquí vemos un ejemplo de un exudado pseudomembranoso. Esto es una gingivitis necrotizante en la cavidad bucal. El exudado pseudomembranoso se caracteriza por la producción de una pseudomembrana, caracterizada por un material superficial adherente que recubre la superficie de mucosas afectadas. Esta pseudomembrana está constituida por fibrina, material necrótico, piocitos, gérmenes y como vemos en la microfotografía, en la zona superficial, vemos esa zona necrótica donde no se ven, no se perciben o no se visualizan estructuras nucleares, pero sí una zona basófila que correspondería a la zona de presencia de microorganismos. La pseudomembranosa puede aparecer también en otras mucosas como faringe, laringe, en tubo digestivo, y otros ejemplos podrían ser la difteria, la colitis pseudomembranosa, donde el exudado predominante es de este tipo. Aquí vemos un ejemplo de un exudado necrotizante. Como su nombre lo indica, lo que va a predominar en las zonas superficiales es la necrosis, y esto es un afta de la mucosa bucal. Nótese en la zona periférica ese eritema, esa zona de enrojecimiento que caracteriza a la macroscopía de una lesión inflamatoria aguda. Y finalmente tenemos un ejemplo, una imagen
histológica de un exudado fibrinoso, que se da en aquellas situaciones donde hay un aumento exacerbado de la permeabilidad vascular, lo que permite una gran salida de fibrinógeno y la aparición de redes de fibrina importantes en la zona. ¿Cuáles son los posibles desenlaces de una respuesta inflamatoria aguda? Aquí tenemos graficado en 5 redes capilares cuáles son las posibles alternativas de la evolución de la inflamación aguda. Por un lado tenemos la figura B, donde esa resolución completa o remisión del proceso inflamatorio se da una vez que se neutraliza o se elimina la noxa, y va a darse este tipo de resolución completa en lesiones limitadas, de duración corta, con escasa destrucción celular, y que se den en tejidos donde las células parenquimatosas pueden regenerar y volver a restituir el tejido perdido. Por otro lado, tenemos la imagen C, donde vemos la formación de un importante exudado de tipo purulento, la formación de pus, de un absceso, donde hay gran destrucción tisular, que va a demandar, una vez que se elimine la noxa y que esto pueda resolver, que se produzca un proceso de reparación tisular que muchas veces termina con una fibrosis y con pérdida de función en la zona. Por otro lado, tenemos la situación del pasaje desde A a la figura E, donde en las situaciones donde no se puede eliminar la noxa, donde persiste en el tiempo, esa respuesta inflamatoria va a progresar a una respuesta de tipo crónico, donde vamos a estudiar este proceso en clases subsiguientes.